Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo taller, una actividad de la Semana de la Docencia y que hemos denominado No sé por qué me evaluaron así. Mi nombre es Julio Contreras, asesor educativo del área para el aprendizaje, ingeniería y ciencias, y hoy vamos a hablar de la temática de la evaluación. Y cuando pensamos en el título de este taller, pensamos en la siguiente situación, en donde el diálogo que está en sus pantallas pudiese haber sido entre dos estudiantes que al parecer obtuvieron similar desempeño o generaron lo mismo en una evaluación y recibieron distinta calificación por parte de el evaluador, ya sea ayudante o algún otro integrante del equipo docente. En este sentido, ¿de qué estamos hablando? ¿Es posible que pueda suceder esta situación? Y si es posible, ¿por qué sucede? Lo primero que debemos entender que nuestros estudiantes se hacen la siguiente pregunta: ¿qué puedo esperar de mi evaluación? Y cuando se preguntan eso, a nosotros como equipo docente nos plantean en primer lugar la situación de reflexionar si los conocimientos que estamos evaluando es posible evaluarlos solo de manera cuantitativa o también a nivel cualitativo. Vale decir, solamente vamos a poder evaluar cantidad de conocimiento mediante una calificación o una nota, o podremos evaluar los conocimientos y el aprendizaje adquirido y no adquirido de manera cualitativa mediante los comentarios, sugerencias de mejora y felicitaciones que le podamos entregar a nuestras y nuestros estudiantes. Al plantearnos este escenario, un primer par de preguntas reflexivas que nos podemos hacer como equipo docente es: ¿qué me diré? ¿Cómo lo haré? ¿Y para qué lo haré? El que me diré está asociado esencialmente a definir si solamente serán conocimientos conceptuales o serán también conocimientos procedimentales y o actitudinales de nuestras y nuestros estudiantes. El cómo lo haré se refiere al formato, vale decir, pensar principalmente en si va a ser a través de un control, un examen, la presentación de un informe o una presentación oral. Pero también incluye si esta evaluación solo tendrá al evaluador dentro del equipo docente o podría incluir a estudiantes mediante una coevaluación de pares, o incluso pensar en una autoevaluación. Y por último, ¿para qué lo haré? Tiene que ver con el objetivo que nosotros como equipos docentes perseguimos al momento de proponer una evaluación en nuestro curso. Es para tener un termómetro y evidencia de cómo han ido progresando los estudiantes a lo largo del semestre. Es para tener evidencia respecto a qué aprendieron o qué no han aprendido y en qué nivel a lo largo de una unidad. Estas primeras preguntas lo que nos permiten, en síntesis, como equipo docente, es definir, unificar criterios y luego comunicar cuál va a ser la pauta que vamos a utilizar, cuáles son los criterios que vamos a definir para evaluar a nuestros estudiantes y cuáles van a ser los puntajes que vamos a asignar en cada uno de los ítems, secciones y preguntas que considere la evaluación. Pero también va a permitir vincular con lo que hacemos en la clase. Vale decir, si la evaluación se va a alinear con nuestra evaluación.
con nuestra clase, con lo que hacemos, con los ejercicios que presentamos. Y además nos va a permitir saber si podemos integrar a nuestras y nuestros estudiantes a modo de autoevaluación o coevaluación, ya sea a través de evaluación de pares, en nuestro porcentaje, si le podemos asignar o asociar un puntaje a lo que ellos puedan entregar directamente como evidencia de qué han aprendido y qué no han aprendido. Y por último, también estas anteriores preguntas nos permiten definir y unificar criterios adentro de nuestro equipo docente respecto a qué vamos a considerar como retroalimentación, cómo la vamos a ejecutar y cuál va a ser el objetivo que vamos a perseguir al momento de entregarla a nuestro curso. La pregunta ¿es la pauta de corrección de la evaluación el espacio físico en donde se pueden plantear estas temáticas? Es una pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo de este taller. Un primer elemento que tenemos que hacer alusión y que hemos comentado anteriormente tiene que ver con la escala, los criterios y los puntajes. Vale decir, nosotros como equipo docente debemos realizar un ejercicio de afinar qué vamos a entender, cuáles van a ser las decisiones pedagógicas que vamos a tomar en función a las siguientes preguntas. ¿A qué le daremos puntaje y a qué no? ¿Qué pasos de nuestra evaluación, de nuestros ejercicios o ítems planteados tendrán mayor asignación de puntaje? Esta pregunta, lo que de alguna manera nos plantea, es que nos permitirán alinear lo que estamos evaluando, ya sean conceptos, procedimientos o actitudes, con aquello que hemos trabajado en clase y con aquello que sale declarado en nuestro programa del curso, en formato de resultados de aprendizaje. Pero además nos permitirá enlistar mediante pasos o secuencia de pasos cómo verificamos en cada ítem y pregunta aquel logro que esperamos que tengan nuestros estudiantes y aquel logro que nuestros estudiantes van a desempeñar en la misma evaluación. Y por último, las anteriores preguntas nos van a permitir proponer una progresión del aprendizaje a nivel cognitivo. Vale decir, podemos tomar una evaluación y pensar, solamente vamos a pedirles que identifiquen o que reconozcan conceptos y fórmulas, o vamos a permitirles y solicitarles que además de identificarlas, las pongan en práctica, las analicen, demuestren o creen un procedimiento nuevo. O vamos a incluir en una misma evaluación, además de conocimientos conceptuales y procedimientos, algunas otras habilidades, actitudes. Todo esto nos lleva nuevamente a plantearnos si es la pauta de corrección del trabajo o de la evaluación la que nos permite poner en práctica y en escrito lo anterior. Y la respuesta es sí. Es la pauta la que de alguna manera va a materializar lo que hemos conversado y reflexionado como equipo docente para poder hacerlo. Pero otro elemento sumamente importante al momento de pensar en cómo explicitarle al estudiante por qué lo hemos evaluado así, ya sea cuantitativamente con la nota, pero también cualitativamente, tiene que ver con cómo entenderemos la retroalimentación dentro del equipo docente. Y en este ejercicio debemos plantear que la retroalimentación no es solamente del aprendizaje, sino que debe tener un carácter movilizador del desempeño de la o del estudiante. Por lo tanto, debe estar asociado a un proceso de andamiaje, vale decir, con preguntas como, ¿qué información le podemos sugerir al estudiante para analizar la evaluación y su desempeño en la evaluación? Y a la vez,
cómo vamos a justificar como equipo docente la nota que hemos otorgado al estudiante. Es sumamente importante que a partir de estas dos preguntas que están planteadas, lo que nos va a permitir es identificar claramente, con evidencias, aquellos aspectos que han logrado o no logrado nuestros estudiantes, y también nos va a permitir definir qué les hizo falta para llegar al siguiente nivel y luego al resultado esperado o máximo que nosotros hemos definido como equipo docente. En este sentido, nuevamente cabe preguntarnos, ¿es la pauta de corrección la instancia formal y explícita en donde puede quedar por escrito lo anterior? Y la respuesta es sí. Es la pauta en donde podemos definir con niveles para cada una de las preguntas e ítems qué esperamos de nuestros estudiantes, cuáles son nuestras expectativas y cómo ellos, a través de la información que nosotros les suministramos de su desempeño en una evaluación, pueden subir o pueden progresar a un siguiente nivel que los acerque aún más, no solo al suficiente, sino que les permita progresar hasta un nivel óptimo o máximo. De lo anterior, es posible pensar en algunas cuestiones dignas que podemos discutir como equipo. Y la primera tiene mucho que ver con la vuelta presencial a clases dentro de nuestra facultad. ¿Volveremos este semestre a evaluar a nuestros estudiantes de la misma forma que lo hacíamos previo a la pandemia? E incluso, ¿volveremos a hacerlo de la misma forma que durante la pandemia? ¿Cuáles serán los motivos para sí o no? Otra pregunta que es importante hacerse es ¿con qué rendimiento de nuestros estudiantes en una evaluación nos conformamos nosotros? ¿Nos conformaremos solamente con un suficiente? ¿O apelaremos a poner un nivel más alto como máximo? ¿Qué entenderemos por suficiente y qué entenderemos como nivel máximo esperado? ¿Y por qué lo entenderemos así? Y por último, nos podemos preguntar, ya que la pauta es el espacio físico concreto donde se puede poner en práctica toda esta reflexión y esta discusión como equipo docente, ¿podríamos avanzar en la construcción de una pauta más colaborativa entre el equipo docente y los propios estudiantes, en donde cada uno pueda plantear las expectativas que tiene del desempeño de los estudiantes en la evaluación y puedan llegar a construir un instrumento único de evaluación y de corrección? Si es así que podemos avanzar, ¿qué necesitaríamos para ello? Son preguntas que nos abren la discusión respecto a afinar mucho más cuál va a ser la escala utilizada, el puntaje asignado a cada ítem o pregunta y cómo posteriormente a la evaluación vamos a entregar la retroalimentación que necesitan nuestras y nuestros estudiantes. De lo anterior, la proyección que podemos ver es que no será lo mismo llegar a una sala o un aula a recibir información para luego reproducirla en el examen, que llegar a un aula donde el docente plantee desde el primer día un problema o cuestión para así elaborar las ideas entre todos. Es sumamente importante pensar que la concreción de una pauta puede tener elementos por parte de participación por parte de los estudiantes, y esos elementos tienen que ver con que sea lo suficientemente clara, precisa y concreta para que en el primer caso que hemos planteado al inicio de este taller, ante similares o iguales desempeños, no se produzca una distinta ponderación, una distinta calificación por parte del evaluador.
Esta columna es sumamente importante y les dejo la referencia ahí abajo para que la puedan leer, porque agrega muchos más elementos que podrían hacernos útiles para lograr resolver esta problemática que hemos planteado para este taller. Entonces, y en definitiva, es así como hemos terminado esta exposición. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Abajo encuentran mi email institucional en donde me pueden escribir aquellos quienes y aquellas que necesiten apoyo o asesoría en esta temática para los cursos de este semestre. Hasta pronto.